Decía ustedes saben que nosotros el tema educativo siempre le damos mucha prioridad. Y uno de los temas, no sé si ustedes han escuchado del plan FINES, que es finalización de estudios secundarios, que es un plan básicamente para adultos a mayores de 18 años que no han terminado el secundario, de manera de hacerlo en 2 años. Después está el programa Progresar, el programa Respaldo a Estudiantes de Argentina, que lo que ha hecho es una especie de crear un circuito paralelo al formal que degrada los contenidos un poco y también la función docente. Y para hablar de este tema, justamente convocamos a Romina De Luca, que es doctora en Historia, directora del Grupo de Educación del Centro de Estudios e Investigaciones de Ciencias Sociales y autora del libro Brutos y Baratos, Descentralización y Privatización en la Educación Argentina 1955-2001. Romina, Tomás Goulart te saluda, muy buenos días. ¿Qué tal, Tomás? Buen día para usted, para el equipo y para la audiencia. ¿Cómo está? Gracias por atendernos un sábado tempranito por este tema tan interesante. Por favor. Fuerte el título, Brutos y Baratos. Sí, bueno, siempre los títulos intentan resumir una idea, ¿verdad? Absolutamente, no, pero me gustó porque me parece que en el tema educativo tenemos que cada tanto amarrearnos un poco para darle más atención, ¿no? Sí, fíjese, bueno, en realidad el título, digamos, el libro lo que intenta pensar es, bueno, cuáles son las tendencias que están afectando al sistema educativo en un largo periodo de tiempo, ¿no? Fíjese que en realidad, en general, digamos, si uno escucha cuál es la posición oficial, se plantea como que el sistema educativo argentino hubiese ido a la deriva, producto de la discontinuidad en, por ejemplo, los ministros de educación, o sea, históricamente hablando. De hecho, la etapa kirchnerista sería disruptiva en ese sentido, a partir de tener 3 ministros que terminan sus mandatos, pero, digamos, en realidad lo que uno ve es que las tendencias que afectan al sistema educativo son de largo plazo. Y en realidad este problema de la descentralización está conectado con lo que usted planteaba antes, que es el plan FINES 2, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad cuando uno analiza las tendencias del sistema educativo, lo que observa es que lo que se busca es que cada vez la educación responda más a las necesidades del mundo del trabajo, ¿no? Sí, correcto. Eso sería lo ideal. Claro, pero fíjese, ¿no? Pero hay que pensar que en realidad vivimos en la Argentina y entonces ese sistema educativo va a responder a las necesidades del mundo del trabajo en la Argentina. Entonces, si necesitamos títulos, ¿sí? Y efectivamente el título es algo requerido para insertarse en el mundo del trabajo, no importa cuál es el contenido que porte ese título, inventamos un plan de titulación. Pero creamos un plan de titulación que es el plan FINES 2. ¿Qué es lo que hace? Digamos, arma un circuito paralelo a la modalidad de adultos que ya existía y que era tan vieja como el sistema educativo, y en realidad genera un circuito, uno dice express, ¿por qué? Porque efectivamente es así, ¿sí? Si bien los planes de estudios del plan FINES 2 duran 3 años, como los de los bachilleratos de adultos, en realidad la cursada es apenas 1/3. Tenemos cursada de 2 veces por semana contra 5 días de clase. ¿2 veces por semana nada más? Exactamente, se va 2 veces por semana con un discurso en el cual supuestamente esta educación sería realizable para la población, digamos, mayor de 18 años que trabaja. Y en realidad lo que no se puede explicar detrás de este fenómeno es por qué esa misma población sí puede asistir a escuelas 5 veces por semana, ¿no? Claro. Y además, el otro problema es el siguiente. Si bien hay, acá estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, donde está el 40% de la población educativa del país. Si bien existen diseños curriculares que son los mismos que se dan en los bachilleratos de adultos, en realidad en las escuelas del plan FINES 2, como lo obvio, no se puede dar en 2 veces por semana lo que se da en 5, se contemplan mecanismos de adaptación. Cuando uno observa que es cómo se tiene que adaptar la currícula, bueno, la currícula se tiene que adaptar a las demandas y las necesidades concretas y reales de la población que estudia ahí. Entonces, el docente, que no necesariamente es alguien titulado, sino un tutor, alguien que acompaña a los estudiantes, genera un proyecto pedagógico que adapta el currículum. Y detrás de esta idea de la adaptación, lo que uno observa es que hay un gran recorte de los contenidos, ¿verdad? Exactamente. Y en realidad, lo que uno tiene que pensar, ¿sí?, es por qué generamos un circuito de titulación rápida que está vaciado de contenidos, porque fíjese que en realidad está la idea de que esta población la vamos a incluir con la titulación, que es una demanda pendiente, pero sin embargo, sí, en realidad aquí más bien hay un aspecto formal,
¿sí? ¿Por qué? Porque un título que está vacío de contenidos no incluye a nadie. Y claro, si después uno conecta, si tengo 4 millones de personas que trabajan en forma precaria o están subempleadas, trabajan en negro, tengo niveles de desocupación crecientes, ¿sí? Tengo, y es más, uno lo analiza, digamos, a lo largo y a lo ancho del país, cómo esto se expresa en las diferentes provincias, niveles más altos de desocupación, niveles de población que las empresas no pueden absorber porque no la necesitan, uno comprende que en realidad estas ofertas educativas se adaptan a las necesidades del mundo del trabajo, pero de este trabajo de estas empresas que tenemos aquí en Argentina. Claro, a ver, vamos a ser claros, porque una cosa es adaptar el sistema de trabajo en el sentido que necesites un título, pero el título es una consecuencia del conocimiento, o sea, el título es una certificación de que el tipo sabe, no es al revés. Exactamente. Entonces digo, si lo que vamos a simularnos todos, públicos y privados, de que en realidad porque tenga el título, entonces yo lo puedo contratar y si el título no lo contrato, pero él no sabe nada, no es la idea. Bueno, pero además, inclusive usted sabe que tenemos, digamos, testimonios de ya cuáles son los resultados de los primeros egresados del Plan Fines 2. Y uno encuentra que se pueden inscribir a instancias superiores de estudios, por ejemplo, educación superior no universitaria, pero claro, empiezan profesoras de geografía y no pueden señalar en un mapa dónde está África y Asia, ¿no? Entonces ahí uno ve muy claramente cómo el título aparece como el objetivo y el contenido como algo, digamos, secundario, irrelevante. Que no está guiando ese proceso, ¿no? Entonces no estás creando tampoco, digamos, no estás ayudando a crear ciudadanía, no estás creando nada, estás tratando de crear una especie de empleado no capacitado con un título. Exactamente, sí, y usted fíjese cómo en realidad uno, digamos, el resultado de esto va a ser que los indicadores educativos mejoran, sí, porque uno tiene mayores niveles de egreso, sí, pero sin embargo cuando empezamos a analizar cuál es el contenido real de ese proceso, observamos que efectivamente esto es una ficción, ¿no? Y en realidad esto es muy preocupante porque ¿qué estamos haciendo? Estamos generando una masa de población que no va a tener contenidos, que no tiene saberes, que va a tener dificultades para comprender lo que lee, y esto ya ocurre en la escuela secundaria y en la escuela primaria de 5 veces por semana, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hay que pensar es, bueno, ¿por qué este sistema nos lleva al embrutecimiento? ¿No? Cuando en realidad el sistema educativo debería servir para otra cosa. Claro, porque aparte si vos ya tenés ese título, más que sea título trucho, no te vas a poner a estudiar de nuevo. Claro. O sea, en realidad lo sacás del circuito. Claro, fíjese que en realidad lo que estamos pensando es el sistema educativo como una maquinaria de titulación, es decir, una maquinaria de conocimiento, como el resultado y no como una maquinaria de conocimiento. Y esto en realidad es muy perverso, sobre todo por la ideología que acompaña este proceso. Acá no se está diciendo que en realidad estamos titulando, se dice estamos incluyendo. Lo que pasa es que un título que no tiene contenidos, obviamente no incluye nada. Claro, entonces, en realidad estas políticas son profundamente reaccionarias, ¿no? Y fíjese cómo uno lo que observa es que esta misma pauta va atravesando otros aspectos del sistema. El régimen académico de la escuela primaria sí establece ahora que los alumnos a partir del 2015 van a poder pasar con previas, ¿sí? Que inclusive van a incorporarse al circuito educativo si se incorporan tardíamente, es decir, digamos a los 9 años, bueno, que es deseable que la escuela los inscriba en el grado que les corresponde según la edad y no necesariamente según sus conocimientos, que la escuela después, como puede, recupera, ¿no? Y el como puede queda como puede, o sea, nadie sabe cómo recupera. Exactamente, es que escuelas, digamos, que carecen de personal docente, que no tienen equipos de orientación, ¿sí? Que no tienen maestros compensadores, que tienen maestros taxis, digo, cómo frente a esa situación material objetiva es que, digamos, vamos a darle el mandato a la escuela de que haga lo que pueda. Bueno, el que haga lo que pueda es que la escuela mire para otro lado, ¿verdad? Entonces, Romina, ¿vos estás viendo alguna parte de la política argentina realmente preocupado por el tema educativo? O sea, trabajando muy en serio del tema de que vamos a tener que hacer muchas modificaciones. Sí, a ver, lo que uno ve es que en materia discursiva, ¿sí? Y este gobierno desde el principio ha dicho que claro, el tema discursivo tenés razón. El problema está que está el tema discursivo, pero no está el tema de fondo. Claro, los contenidos. Efectivamente, a ver, o sea,
a ver, los funcionarios actuales dicen que se preocupan por el sistema educativo. Sin embargo, uno ve que la preocupación tiene que ver con generar estas vías de salida rápida, estas vías de titulación, digamos, adaptar, que en realidad en última instancia es adaptar el sistema educativo a lo que la sociedad necesita. Entonces, y fíjese, digamos, esta semana estuvimos discutiendo el problema de la violencia en las escuelas, ¿sí? Y en realidad es un fenómeno, digamos, objetivo, creciente, sí, que no tiene que ver con el problema de las percepciones, y que sin embargo el mandato, ¿cuál es a la escuela? Bueno, a ver, que la escuela genere sus códigos de convivencia, que procese los conflictos como puede, ¿sí? Decimos que nos preocupamos porque hacemos una guía para intervenir en esas situaciones, pero una guía que no supera el sentido común. Entonces, fijémonos cómo el discurso de la preocupación por la educación está. Sin embargo, en realidad el sistema educativo hace 50 años que va de mal, digamos que viene de mal en peor. Entonces lo que hay que intentar pensar es ese proceso. Y bueno, y tiene que ver con qué es lo que le está pasando a la sociedad argentina, ¿sí? Romina, te agradezco muchísimo, ya nos viene el noticiero, ha sido muy interesante, realmente lo recomiendo, el tema de brutos y baratos, y empezar a discutir el tema de la educación. Señores, lo importante no es el cartelito, lo importante es el contenido y la formación de la gente. Así se crea ciudadanía y así se crea inclusión. Romy, muchísimas gracias por estar hablando con nosotros. No, Tomás, a usted por llamar, gracias. Gracias.